Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al jueves 24 de mayo. Hoy tenemos un tema dedicado a los reyes del hogar, a los bebés, a los niños. Estaremos hablando de la gastroenteritis infantil. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan el día de hoy. La gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago y la enteritis la de los intestinos. Cuando son ambos órganos los afectados, se produce la gastroenteritis. Este trastorno digestivo es más frecuente en niños, provocando deshidratación y desequilibrio por la pérdida de líquidos corporales a causa del vómito y la diarrea. Cada año se presentan más de 5.000 millones de casos, la mayoría en países en desarrollo, y entre los niños menores de 5 años de edad, donde ellos son más vulnerables al virus. Por lo general, lo contraen en lugares como guarderías, escuelas y otras zonas concurridas. Estas generalmente se propagan de la mano a la boca, pero también al estornudar y al escupir. Los niños se pueden contagiar fácilmente por la forma en que juegan, poniendo las manos y los dedos en su boca, luego tocando los juguetes y teniendo contacto uno con otros. Conocer este tema es de vital importancia si tiene niños en casa. Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. Acompáñanos. Definitivamente que es interesante porque todas las señoras que me están viendo desde casita, que tienen a sus bebés o a sus niños de diferentes edades, no hay nada que más nos preocupe que una diarrea, que un dolor de estomaguito en un niño. Eso es tremendo y ahí es donde salimos corriendo para ver qué pasa. Bueno, tenemos nuestra primera invitada que nos va a estar ayudando en cuanto a nutrición, la licenciada Carla Castillo de Polanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlita? Muy bien, doctora. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme al programa y esperamos que podamos resolver cualquier duda que tengan las mamitas en casa y que toda la información que aquí se dé pues pueda ayudarles en un dado caso de una emergencia como la gastroenteritis. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos y venir a colaborar con nosotros para que la población esté educada en temas de salud y nutrición principalmente. Sí, así es. Bueno, le damos también la bienvenida a nuestra gastroenteróloga pediatra amiga, la doctora Ivonne Merlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ivonne? Hola, bien. Qué gusto estar con ustedes esta tarde. El tema pues les va a servir mucho a las mamitas que nos están viendo en casa, porque ahorita que llegaron las lluvias, vienen los cuadros gastrointestinales. Y precisamente con eso quiero que comencemos. A ver, Ivonne, el famoso mal de mayo. Sí. Ya se nos está terminando mayo, pero generalmente en esta época me imagino que es la entrada del invierno, la mosca, la fruta que se va pudriendo, todo esto es lo que da más lugar, ¿sí? A más problemas. Como tú bien dices, se le llama mal de mayo, pero ahora con el cambio climático pues no vemos estos cambios precisamente en el mes de mayo. Pero sí empiezan estos episodios de diarrea con la llegada de las lluvias. Y como bien decías, empiezan las moscas a proliferarse, empiezan en las aglomeraciones de basura a descomponerse la fruta, las cáscaras y todos los productos orgánicos que pues se tiran a la basura, empieza ahí a haber proliferación de moscas. Y luego estas moscas llegan a pararse a nuestros alimentos y los contaminan con bacterias que luego nos producen síntomas de diarrea. Y pues recordemos que en todos los cuadros infecciosos las personas más lábiles pues son los extremos de la vida, los pequeños de la casa y las personas de la tercera edad los más afectados. A ver, entonces la mosca viene siendo el vector más dañino que tenemos, porque Así definitivamente en todos lados hay moscas y es tan difícil de controlar. Ahí anda poniendo toda la gente la candelita, viendo de qué forma, el papel matamosca o el matamosca. Sí. O sea, realmente es difícil. A ver, hablemos de cuáles son las principales bacterias o microorganismos que transportan la mosca en sus patas. Sí, los principales microorganismos que transmite este vector son la salmonela a la cabeza,
que es la que produce la famosa fiebre tifoidea que vemos últimamente en las noticias, que empiezan a incrementarse los casos de esta enfermedad. Hay otra bacteria que se llama Shigella, que también el vector puede ser la mosca. Muchos parásitos, amibas, yardias, blastocistis y múltiples bacterias, pues que lo que ocasionan son cuadros de diarrea, vómitos, fiebre, incluso cuadros de disentería, que es evacuaciones con sangre y con moco. Muy bien. Gastroenteritis aguda, ¿sí? Esto estaríamos hablando en relación al tiempo. Así es. La gastroenteritis aguda se define así porque hay síntomas gástricos y síntomas entéricos, por eso se llama gastroenteritis. Los síntomas gástricos son náuseas, vómitos, y los vómitos pues son muy peligrosos en el niño pequeño porque pueden llegar a deshidratarlo muy rápidamente. Y la enteritis porque hay inflamación a nivel intestinal, esto provoca gases, retorcijones, cólicos y evacuaciones disminuidas en consistencia. Algunas veces pueden acompañarse de evacuaciones con moco o con sangre, ¿verdad? Por eso se llama gastroenteritis. Carlita, ¿cuáles son los alimentos que son más lábiles o más susceptibles a ser dañados, dijéramos, por la mosca? Bueno, usualmente son los alimentos que, bueno, si no los tenemos tapados en casita, ¿verdad? La mayoría va a llegar la mosca a querer pararse en ellos, pero usualmente los que más llaman la atención es los alimentos que son fuertes en olor, como por ejemplo el pescado, las carnes, el pollo. Esos son como principalmente lo que va a ir a buscar la mosca para poder pararse, y pues así nos podemos contagiar de cualquier bacteria que tenga la mosca o que nos pueda transmitir. En segundo lugar, las frutas y las verduras también. Y usualmente en casa, cuando nosotros decimos, bueno, voy a preparar esta verdura, a veces, y si pensamos, la voy a pelar, una papa, por decir un ejemplo. Si nosotros decimos en casa, la voy a preparar, pero no la voy a lavar porque de todas maneras la voy a pelar. Y esto es un grave error. En casa, todos los alimentos, absolutamente todos los alimentos que tienen cáscara, aunque los vayamos a pelar para su preparación, deben ser lavados adecuadamente con jabón, o puede ser también con estas soluciones que venden para poder lavar frutas y verduras. Pero esos son los principales alimentos donde puede generarse esto. El otro es el arroz. El arroz es un alimento donde puede proliferarse muy rápidamente la salmonela. Entonces tenemos que tener cuidado con estos alimentos, siempre taparlos, siempre tomar las medidas necesarias, porque la gastroenteritis se contagia por boca, ¿verdad? Es decir, nosotros tocamos el alimento, y si nosotros tenemos un mal lavado de manos, entonces podemos contaminar los alimentos. Esto es muy importante que lo hagamos en casa, siempre tener las medidas preventivas, lavarnos muy bien la persona que va a preparar en casa los alimentos, y a la hora de comer también los niños deben ir a lavarse las manos antes de comer, porque esa es la manera en la que podemos prevenir todas estas enfermedades. Muy bien, Ivonne, el lavado de manos, pero definitivamente recordemos que esta es una transmisión ando, mano, boca, ¿sí? Así porque es. aquí no se lavaron bien las manos, y luego de haber ido al baño se limpiaron pues el ano luego de defecar, y ahí también viene el problema. De la misma forma, la mosca encuentra todas las deposiciones, ya sean de perro, de humano, desgraciadamente, y se paran en ellas. Así y ahí es. es donde van. ¿Cuáles son, dijéramos, las gastroenteritis más frecuentes en los niños? Las causas. Bien, en los niños pequeños, si estamos hablando del preescolar, que son niños abajo de los 3 años, quizás el 90% de los cuadros son virales. A la cabeza rotavirus, adenovirus y norbovirus, hay múltiples virus que pueden ocasionar diarrea y gastroenteritis. Bacterias, como les mencionaba, la salmonela, la Shigella, que son como las más frecuentes, y parásitos que pueden ocasionar cuadros de gastroenteritis, la amiba, que es una de nuestras peores enemigas, Claro. la yardia. Si nos vamos por poquitos, a ver, hablemos de los virus. ¿Cómo contraemos los virus que nos van a ir a dar problemas de gastroenteritis? Sí, por ejemplo, si hablamos de rotavirus, que es como la causa más frecuente, aunque ahora pues contamos con una vacuna y los casos pues ya no son tan frecuentes como antes, pero los virus pueden transmitirse de dos formas: vía fecal oral, como tú lo mencionabas, comiendo alimentos contaminados, agua contaminada, al no tener un buen aseo de las manos,
Pero también el rotavirus puede transmitirse por vía aérea, se puede transmitir por vía respiratoria, entonces es muy contagioso. Casi siempre cuando vemos los pacientitos en el hospital o en la clínica que están pues con su cuadro de diarrea, vómitos y determinamos que es rotavirus, la mayoría de veces se enferma el hermanito, se enferma la mamá o la persona que cuida al bebé porque cuando cambian el pañal no se lavan las manos, existe a veces la creencia que el pupú de los bebés no es contagioso. Exacto. Y eso no es cierto. Heces son heces y siempre contaminan, entonces cuando tengan un bebé pequeño con un cuadro de diarrea, debe ser con un extremo cuidado el lavado de manos, más si hay hermanitos en casa, porque si tú como mamá no te lavas las manos y no no damos el ejemplo, entonces el niño va mucho también, que lo va a hacer. No se va a lavar las manos y también si tú vienes y preparas la comida para el resto de los niños, pues vamos a hacer una contaminación de esos alimentos. Va a ser una cuestión colectiva y familiar. Así es. Recuerde que no existe microbio, bacteria chiquitita ni virus chiquitito porque es el del niño. O sea, es el mismo virus, la misma bacteria y lo que pasa es que a usted le va a dar peores síntomas porque está más grande. Eso sí es real. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Astrid Ábalos con el avance de TN21 y volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Estamos hablando de gastroenteritis en los niños este día. Ya escuchamos a la doctora Merlos decir que, bueno, es época de diarreas de tipo infeccioso, ya sean virales o bacterianas. Los virus, pues ya dijimos, el rotavirus probablemente el más frecuente. Ahora bien, Ivonne, ¿cómo reconocemos si es una diarrea de tipo viral o de tipo bacteriana? ¿Cómo sabe las mamás que están en casa en qué momento debo consultar rápidamente o en qué momento solo voy a dar líquidos y esperar? Sí, las diarreas virales se caracterizan porque son diarreas que deshidratan rápidamente al niño porque ocasionan muchas náuseas, muchos vómitos. Entonces son diarreas que generalmente empiezan así, con el niño vomitando, hay lo que llamamos intolerancia a la vía oral y eso significa que aunque la mami trate de hidratarlo por su boquita, dándole suero, dándole agüita o dándole lactancia materna, el niño vomita todo, ¿verdad? Y aparte está con diarrea. Entonces, los virus generalmente se acompañan de una diarrea muy líquida, muy acuosa y muy abundante. Son diarreas de más de 6 evacuaciones al día, muy líquidas. Las mamás dicen, hace como si fuera agua, ¿verdad? Son características de la diarrea viral. Casi siempre estas diarreas son ácidas, por lo tanto escaldan mucho la colita, ¿verdad? Entonces la mami dice, cada vez que el niño hace diarrea se pone rojito, aunque yo lo lave rápido, aunque yo lo limpie. Entonces, para reconocer una diarrea viral es una diarrea con mucho vómito, una diarrea acuosa, ácida, que escalda colita y que se puede acompañar también de fiebre muy alta. La diferencia con la diarrea bacteriana es que la diarrea bacteriana casi nunca es tan acuosa como la diarrea viral. Sí se puede acompañar igual de vómito, pero es una diarrea que se acompaña con ligones de moco en la evacuación o estrías sanguinolentas. La diarrea bacteriana difícilmente va a deshidratar rápido a un niño, en cambio la diarrea viral sí, la diarrea viral en menos de 24 horas puede deshidratar a un bebé. Entonces, ¿cuáles son los datos de alarma en que las mamitas deben consultar rápidamente? Independientemente, piensen si es una diarrea viral o bacteriana, eso al final de cuentas su pediatra o el médico al que consulte va a determinar la causa de la diarrea y el tratamiento a dar. Lo importante es, si su niño presenta más de 3 evacuaciones al día, abundantes que le rebalsen el pamper, consulte. Si esa diarrea se acompaña de vómitos y usted no logra hidratarlo por la vía oral, debe consultar, porque lo peligroso de una diarrea es la deshidratación. Más que definir en ese momento la causa de la diarrea, lo importante es que el bebé no se deshidrate. Y lo otro importante es que si la diarrea se acompaña de sangre,
¿verdad? En las evacuaciones también debe consultar de inmediato. Muy bien, entonces ya lo escucharon, eso es importantísimo, no se espere. Muchas veces los niños se deshidratan sin llegar a tener diarrea, se deshidratan con solo los vómitos, ¿cierto? Sí, y también recordemos la edad de los niños, que eso es bien importante. No es lo mismo tener un niño de 12 años que hace 3 evacuaciones abundantes que tener un niño de 6 meses que hace 3 evacuaciones o 2 vómitos. Y como bien tú lo dices, los vómitos son más peligrosos porque tú puedes tener un niño con diarrea, pero lo estás hidratando por vía oral y eso tal vez te dé un poquito más de chance, pero un niño que está con diarrea y aparte tiene vómitos, entonces es más complicado porque es más difícil la hidratación del bebé. Entonces, entre más pequeño el niño tiene mayor porcentaje de agua corporal, por lo tanto, las pérdidas de líquidos van a ser más peligrosas. Entonces, entre más pequeño el bebé, consulte más rápido. Yo siempre les digo a mis pacientes, es preferible tener una mamita que se anticipe o una mamita que exagere de repente, ¿verdad? Y que dice, no, yo a la segunda evacuación yo ya consulto, que tener una mamita que se espera 24 horas cuando el niño ya está letárgico, ya está con trastornos del sueño, ya no está alerta, ya está con las mucosas secas, ya ha dejado de orinar, ¿verdad? Cuando ya ese niño ya tiene una complicación de deshidratación. Entonces, en la diarrea y los vómitos, no se esperen, consulten de inmediato. Muy bien. Carlita, estamos hablando de hidratación, pero muchas veces las mamás pues no sabemos cómo exactamente en qué consiste la correcta hidratación. ¿Cómo debemos hacerlo? Lo importante para poder hidratar a un niño que está, en este caso, vomitando, es no saturar mucho la vía oral. Es decir, el tratamiento que podemos seguir en casa para evitar que el bebé o que el niño siga vomitando es dar líquidos medidos y en espacios de tiempo. El ejemplo, 2 onzas de líquido, si es un niño amamantado o un niño menor de 6 meses, lo ideal sería darle leche materna o consultar al pediatra si podemos dar algún suero oral. Siempre consultar, porque recordemos que un niño menor de 6 meses lo que tiene que comer o lo que tiene que tomar es leche materna. Luego, si es un niño que ya pasa de los 6 meses, podemos dar 2 onzas de líquido. En este caso, lo ideal es dar un suero de rehidratación oral. 2 onzas, esperar 1 hora y luego volver a ofrecer 2 onzas de este líquido. Esto con la idea de que pueda tolerarlo el estómago y pueda acostumbrarse, digámoslo así, a ese volumen pequeño que lo puede hidratar, pero no es necesario darle el bote de suero de una sola vez, sino Ni que tampoco creer que con que usted le dé la pacha entera más de agua, esto lo va a hidratar mejor. Sí. Exactamente. Y si está vomitando, la otra recomendación es que el bebé, por ejemplo, lo pueden hidratar como si le estuvieran dando una sopita. Por ejemplo, si el niño está vomitando y quieren lograr las 2 onzas que decía la licenciada, pero está muy nauseoso, entonces pueden darle con una cucharita. Entonces se le dice a la mami, dele el agua, el suero, el agüita de coco, lo que esté ocupando para hidratar, con una cuchara, despacio, porque así evitamos que el estómago se sobredistienda y provoquen más náuseas. Recordemos que un niño que está vomitando está más nauseoso. Entonces, y lo que queremos es hidratarlo, no importa en cuánto tiempo, lo importante es que el niño se empiece a hidratar mientras la mamá logra consultar. Muy bien. Vamos a darle la bienvenida, se incorpora a nuestro staff de este día la doctora Nancy Carolina Umaña, pediatra. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nancy? Hola, muchas gracias por la invitación, nuevamente muy contenta de acompañarlos y de discutir este tema que se presenta con tanta frecuencia y de tanta importancia, ¿verdad?, para nuestros chiquitos. Muchísimas gracias, Nancy. Yo sé que es bien difícil para todos ustedes siempre llegar muchas veces a tiempo entre el tráfico y las diferentes emergencias que ustedes pueden tener en sus clínicas, pues lo hace muy difícil, pero nuevamente gracias por estar Muchas acá. gracias por la invitación nuevamente. Nancy, hablábamos un poco ya con Ivonne acerca de los signos y síntomas de una diarrea viral. Hablábamos también que lo más importante, independientemente de establecer cuál es la causa, si es virus o bacteria, pues lo mejor es consultar y por supuesto mantener hidratado a un bebé. Exacto. Sin embargo, podríamos también hablar ahora contigo sobre los signos y síntomas de una diarrea bacteriana. Usualmente cuando las diarreas son bacterianas son de origen un poco más insidioso, o sea que presentan mucha más fiebre que las diarreas de origen viral. Los vómitos pueden o no pueden estar,
Ya con respecto a la fetidez o la consistencia de las heces, eso ya es un poco ambiguo, ¿verdad? Más sin embargo, se dice que cuando es de origen viral, es aquella diarrea líquida que deja la pañalitis o la dermatitis del pañal, que las nalguitas rojitas de los bebés, a veces cuando son bacterianas, no son tan líquidas ni diarreas tan ácidas, son diferentes, un poco más pastosas, pueden presentar liga y un olor un poco más fétido. Más sin embargo, esto es indiferente porque también en la diarrea de origen viral podemos verlo de este tipo, ¿verdad? Lo que al final nos va a decir con certeza si va a ser bacteriana o viral, pues son lo que nos orienta a nosotros para darle, si es necesidad de dar antibiótico, es los exámenes, ¿verdad? Un examen de heces y exámenes de sangre de ser necesario. Más sin embargo, pues por eso es la importancia de consultar, ¿verdad? De consultar oportunamente, como mencionaba la doctora. Y lo principal, ya sea de origen bacteriano o de origen viral, la hidratación, ¿verdad? Ahí no hay necesidad de tener receta médica o de que alguien nos recete o nos diga que usted va a tomar suero. No, al presentar al pacientito la primera evacuación diarreica, es de tratar de iniciar la hidratación oral en la medida de lo posible. Y si no es posible por los vómitos, como ya mencionó la doctora también, pues es de correr, ¿verdad? Porque la intolerancia va a evitar que nosotros podamos hidratar al niño por la vía oral, con suerito, que es lo que el bebé necesita o el niño necesita, ¿verdad? Dependiendo de la edad, que es la hidratación adecuada. Entonces, de no ser posible, porque hay vómitos, ya hay necesidad de otro tratamiento un poco más avanzado, ¿verdad? Ya estamos hablando de líquidos endovenosos, pero para eso es necesario la consulta oportuna y pronta, ¿verdad? Al momento de presentarse. Eso es importante que le quede claro porque usted puede pensar, bueno, entonces tuvo una deposición, es decir, un episodio de diarrea y un vómito, lo voy a hidratar. Pero si estamos hablando de un bebé menor de 6 meses que todavía es alimentado a la lactancia materna, obviamente ya dijo la licenciada que esa es la forma en que lo vamos a hidratar. Pero también de esta forma, ¿cómo vamos a hacer para medir que no lo tratemos de sobrecargar y nos vaya a vomitar la misma leche materna? Bueno, lo ideal en este caso sería poder extraernos la leche y poder medirla, cuantificarla. Es muy importante que nosotros tengamos esta medida. 2 onzas, digamos, de leche materna sería lo ideal para poder dar en el periodo de 1 hora, para no sobrecargar el estómago y que no tengamos ese reflejo nuevamente del vómito. Entonces, si nosotros podemos extraernos en casita nuevamente con el debido lavado de manos, con una pachita o un depósito donde esté totalmente esterilizado y poder hacer entonces la extracción de leche materna, cuantificarla y así darla a los bebés en un periodo de 1 hora. No sobrepasar las 2 onzas en 1 hora porque entonces eso sí puede dar el reflejo nuevamente del vómito. Este esquema de 2 onzas durante 1 hora se puede seguir alrededor de 4 a 6 horas. Es decir, que si ya vomitó una vez, entonces podemos hacer este tipo de rehidratación, hacerlo en un periodo de 6 horas y después de 6 horas, si no ha vomitado esas 2 onzas que le hemos ido dando, entonces ya podemos empezar a ver si va tolerando un poco más, pero lo ideal es siempre ser cautelosos. Si le da pecho o si le da seno materno a su bebé, extraerse la leche para poder contabilizarlo, que no sobrepasemos. ¿Podría también intentarse con un gotero, licenciada? Sí, también puede ser con un gotero, dependiendo también de cómo se alimenta el bebé. Es decir, los bebés que están siendo alimentados al seno materno usualmente no quieren o no están acostumbrados a una pachita. Y no le va a poder dar ni cucharadita tampoco, entonces tal vez con un gotero puede lograr introducir esas gotas de con un gotero, con una jeringa, sin la aguja obviamente, y así le puede ir dando poco a poco la leche materna en el caso de un niño que sea menor de 6 meses. Bueno, como el doctor Google está ahí para todos abierto, muchas mamás tienen la costumbre de consultarle primero al doctor Google y ver qué le puedo dar para las náuseas y vómitos. Al regresar les vamos a preguntar a nuestros especialistas por qué no debemos medicar a nuestros niños, especialmente con medicamentos para las náuseas y vómitos. Ya volvemos. Por ser amorosa, inspiradora y valiente,
Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico consienten a mamá, con descuentos exclusivos durante todo el mes de mayo. Este consejo es gracias a Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. La dieta saludable es importante para mantener nuestros músculos y para mantenernos sanos. A esto le agregamos la actividad física que debemos de tener al menos 3 veces a la semana con ejercicios o unas caminatas de por lo menos 30 minutos cada día. El ejercicio y la dieta pues nos mantienen nuestro peso adecuado y esto es parte de nuestra salud. Agreguemos a esto la hidratación de al menos 2 litros de agua al día. Eso es la base. El chequeo de rutina se debe realizar a partir de los 20 años, en cual nuestro médico nos va a tomar la presión arterial, el peso, revisar el corazón, los pulmones y si la paciente ya tiene actividad sexual, pues va a realizar un examen ginecológico. La citología es importante para personas que ya tienen actividad sexual, los chequeos con exámenes de laboratorio, el chequeo con odontólogo cada año y nuestro cuidado bucal. A partir de los 40 años agregamos a todos estos chequeos la mamografía, que es cada año, la densitometría ósea, que es cada 1 o 2 años según los antecedentes y según el resultado de la primera densitometría. Estos cuidados son importantes para prevenir o detectar a tiempo algunas de las enfermedades que nos pueden afectar nuestra salud. Todos estos exámenes y chequeos se los puedes realizar en Hospital Centro Ginecológico ubicado en la Colonia Médica. Los teléfonos son el 2247-1122 y nos puedes buscar en las redes sociales como Hospital Centro Ginecológico. Te esperamos para que te realices todos tus chequeos. Estás viendo Salud TV. Bueno, feliz provecho a usted que está almorzando y de todo corazón deseo que ese plato que tiene enfrente esté así de saludable como se lo hemos propuesto en múltiples ocasiones. Estamos hablando de la gastroenteritis aguda, de que lo más importante es la hidratación, especialmente en los niños, también en los adultos, pero los niños se deshidratan con mucha más facilidad. Ya hablamos de la forma correcta de hidratar y con qué hidratar, pero quiero que en este bloque aprovechemos y hablemos un poquito de qué cosas no debo usar para hidratar a mi hijo o para hidratarme a mí misma. Vamos a ver, Carlita. Bueno, lo ideal es, como ya lo hablábamos, dar un suero de rehidratación oral si sobrepasa los 6 meses de edad, si tiene menos de 6 meses la leche materna. Pero lo que no debemos dar a nuestros hijos, bueno, podría ser bebidas de rehidratación, como las bebidas para deportistas. Ese tipo de bebidas no rehidrata como debería ser, o té helado, gaseosas, diferentes líquidos que usualmente la gente dice, bueno, pero es que dale esto para que se hidrate, o esto no lo va a sentir feo, entonces no te lo va a vomitar, pero realmente lo ideal siempre es el suero de rehidratación oral. El que venden como tal en la farmacia, sales de rehidratación oral, porque recordemos que no solo perdemos líquidos, sino que perdemos algo mucho más importante, que son los electrolitos. Así es. Y eso es lo que las sales de rehidratación oral trae en las cantidades adecuadas, mientras que las bebidas reenergizantes o rehidratantes para los deportistas no lo tienen. Así es. Lo otro es que podemos dar también un agua de coco si de repente no tenemos acceso a comprar un suero de rehidratación oral, entonces podemos dar agua de coco, siempre nuevamente dependiendo de la edad que tiene el niño. Lo importante también es que no sea una agüita de coco que compremos en un embotellado o en una tienda, en el súper, etcétera, sino que sea lo más natural posible. Nuevamente, lavar bien la estopa del coco antes de abrirlo y procurar que el cuchillo o el machete, el corvo con el que lo vayamos a abrir, esté
limpio, ¿verdad? Que no esté mohoso o que no esté oxidado, y lavarlo muy bien antes de. Y lo otro también, el vasito donde lo vamos a poner, que sea un vasito debidamente limpio, bien lavado y esterilizado si se puede. Ivonne, nos decías, querías agregar. Sí, que recordemos que las bebidas para deportistas reponen los electrolitos que perdemos con el sudor, y las sales de rehidratación oral reponen los electrolitos que perdemos con la diarrea. Entonces yo siempre les digo a las mamás, el niño está haciendo diarrea, no sudor, entonces no podemos, a no ser que su hijo sea un gran atleta, que de alto rendimiento, usted puede utilizar esa bebida, pero de lo contrario, si solo es diarrea y vómitos, las concentraciones de electrolitos son diferentes y la cantidad de azúcar que estas bebidas traen es muy grande comparado con las sales de rehidratación oral. Entonces, ¿qué efecto es lo que hace? Cuando llega al intestino esa cantidad grande de azúcar, entonces el colon empieza a botar más agua, entonces la diarrea se va a prolongar por más tiempo. O sea que no es que me quede falta de hidratación, sino que por el contrario me va a dar más diarrea por la cantidad de azúcar que estas bebidas Los tienen. jugos de caja y las bebidas energizantes el mismo efecto tienen. Muy bien, veamos. Hablemos un poquito de los exámenes que vamos a mandar. Ya la doctora Mañan mencionó que en todo caso pues un general de heces, y la mamá le va a preguntar, doctora, pero es que hace agua. Bueno, un tip que yo les doy a las pacientes, creo que la doctora también, cuando usan pamper, ¿verdad? Cuando es líquido, y de hecho sucede, cuando es líquido y la evacuación se absorbe por completo y nos dicen, pero y no le puedo agarrar la muestra. Entonces un tip es darle vuelta al pamper, ¿verdad? La parte impermeable queda por dentro y se coloca al revés. Entonces en la primera evacuación lo quitan, toman la muestra y se lleva a tomar el examen. El examen de heces es más que todo una prueba indirecta que va a orientarnos a nosotros para saber si es necesario dar antibiótico o nada más va a ser sales de rehidratación oral, algunos protectores de la mucosa, ¿verdad? Que podemos hablar posteriormente de eso, que va a ayudar también a regenerar la mucosa intestinal y que va a hacer que la diarrea dure un poco menos, que son los dos métodos cuando son virales principalmente. Pero cuando es bacteriano, sí es necesario dar antibiótico. Entonces, en ese momento, el examen de heces nos puede orientar un poco, porque lo que vamos a hacer ahí es una prueba de azul de metileno. La prueba de azul de metileno lo que hace es teñir la cantidad de polimorfonucleares, que es un tipo de leucocitos, ¿verdad? De células que están en el examen de heces. Y ahí si está positivo, tiene más del 50%, entonces ahí nos dice positivo, necesario dar antibiótico. O algunos exámenes solo dicen PAM positivo, PAM negativo. Entonces, de ser positivo, nos orienta que hay células que se están reproduciendo para combatir las bacterias de las heces. Ahí nosotros vamos a dar antibiótico. Entonces, aparte de eso, usualmente con eso se hace diagnóstico, pero si hay duda, también se puede hacer un hemograma. En este caso lo que vamos a ver es la línea blanca, que es la línea de los leucocitos, que es la línea de la defensa, que va a salir a la defensa en el momento en que nuestro organismo se encuentra con patógenos, con agentes infecciosos de origen viral. Pues vamos a ver que con predominio de linfocitos es de origen bacteriano, de predominio de neutrófilos, que también eso son cosas que nosotros vamos a poder interpretar al momento que el pacientito, que la mamá llega con esos exámenes. Es para que el médico los lea, ¿verdad? No para que nadie más lo lea o para que el vecino o alguien o que lo googlee por WhatsApp. Ivonne, ¿qué pasa cuando el examen no tiene nada? Sí, recordemos que el examen de heces tiene una sensibilidad muy baja. Cuando un examen de heces sale negativo, quiere decir, mamita, que en el puchito que usted llevó de heces al laboratorio, ahí no hay nada. Entonces el del laboratorio lo reporta como negativo. Eso no quiere decir que su niño no tenga nada. Entonces la sensibilidad es tan baja, poniéndoles un ejemplo. Si yo dejo 3 exámenes de heces consecutivos y los 3 salen negativos, usted solo tiene el 70% de certeza que no tiene nada. Nunca es el 100%. Imagínense con un solo examen, la sensibilidad es muy, muy baja. Entonces, como decía la doctora, el examen de heces nos orienta, más no tratamos exámenes, tratamos niños. Entonces el cuadro clínico siempre es el que manda, por eso es importante que vayan a que los evalúe su pediatra o su médico de cabecera, porque él es el que va a determinar el tratamiento más idóneo para su bebé.
Excelente. Bueno, ¿qué les parece si vemos las siguientes curiosidades acerca del sistema digestivo? Usted sabe cuánta saliva producimos diariamente, cuánto tiempo tardamos en digerir los alimentos y por qué el estomaguito hace ruidos. Ya volvemos. Este día te traemos datos curiosos sobre nuestro aparato digestivo. ¿Sabías que producimos diariamente entre 1 y 1,5 litros de saliva? La función principal es envolver el alimento y hacerlo más suave, para que cuando pase por el estómago no desgarre sus paredes. Te contamos que al ingerir carbohidratos como el azúcar puede durar 1 o 2 horas en descomponerse, mientras que las grasas y proteínas tardan mucho más. Un trozo de carne puede estar con facilidad unas 6 horas en el estómago para ser convertido en esas partículas pequeñas. También, cuando ya ha transcurrido 1 hora que el intestino ha ingerido todo lo que llegó a él, los músculos del estómago se contraen y con ello provocan ruidos. Esto lo hace porque así barren las sobras que quedaron en el estómago y se van al intestino para dejarlo limpio y vacío. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestra sección de primeros auxilios, donde todos los jueves nos visita el doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy bien, contento de estar compartiendo este día un nuevo tema, muy interesante, por cierto. Me encanta. Hoy vamos a hablar de cómo dar primeros auxilios a una embarazada. Este es un tema de verdad muy interesante que todos debemos de aprender. A ver. Sí, definitivamente. Bueno, en el transcurso de todos los programas hemos estado desarrollando temas, por ejemplo, como la reanimación cardiopulmonar, la maniobra de Heimlich, pero a través de Facebook pues nos surgían muchas preguntas, ¿verdad? Y una de ellas era, por ejemplo, cómo practicar la maniobra de Heimlich en una mujer embarazada, ¿verdad? Y obviamente cómo practicar un RCP en una mujer embarazada. Y es de tomar en cuenta que realmente en estos casos es un poco más complicado, definitivamente, porque no solamente estamos hablando de la mamá como tal, sino que estamos hablando de un bebé. Y usted, doctora, obviamente por su especialidad conocerá muy bien que un bebé, si le falta oxígeno, entra en lo que nosotros le llamamos sufrimiento fetal agudo, ¿verdad? Claro. Entonces, y ahora imaginémonos en una situación de paro cardiorrespiratorio, esto es realmente muy, muy delicado y muy especial el manejo. Muy bien, tenemos unos videos, me parece, Rodolfo, Sí. para apoyarnos. Empecemos, hablemos un poquito sobre la maniobra de Heimlich, que ya usted que está en casita la conoce, cuando una persona se ha atragantado con algo. Pero ¿qué pasa cuando el atragantamiento le ocurre a una embarazada que ya tiene la pancita grandecita? Veamos. Ajá, Rodolfo, ¿nos vas a contar? Ok, bueno, realmente, si ustedes recordarán, bueno, ahí tenemos el video. Básicamente la maniobra de Heimlich siempre consiste en aplicarla directamente en lo que nosotros le conocemos como la boca del estómago, ¿verdad? Normalmente casi siempre nosotros pensamos que hay que apretar el estómago donde está el bebé, pero en realidad no es así. La boca del estómago o el apéndice sifoide siempre está libre y es de esa manera como nosotros debemos de hacerlo. Obviamente siempre nos colocamos en la parte de atrás de la víctima en este caso, siempre colocamos nuestra pierna en medio de las dos piernas de la embarazada y tratamos de hacer la presión directa, ¿verdad? Recuérdense que el primer paso antes de la maniobra de Heimlich siempre son 5 palmadas, ¿verdad? Fuertemente para tratar de que el cuerpo extraño sucedan dos cosas, o lo expulse o se lo traga. Sin embargo, en la maniobra de Heimlich, en este caso, es de tratar de hacerlo con la mayor fuerza, la mayor rapidez posible, en un ciclo más o menos de 5 veces. Si posteriormente a esto no se logra, entonces esto ya se complica porque prácticamente le estamos sacando el poco aire que la mamá tiene y esto obliga a que la mamá se vaya al suelo y ahí donde tenemos que hacer la maniobra de Heimlich modificada, que ya todos recordamos, ¿verdad? Que básicamente es acostar, en este caso a la persona, que sería la mamá, buscar siempre la boca del estómago porque en ningún momento es ocupado por el bebé y aplicar la maniobra. Recordemos a la gente cómo ubica su apéndice sifoides en el caso de la embarazada. Bueno, obviamente, si ustedes se recuerdan, en más de alguna ocasión hemos hablado de que nos venimos de arriba hacia abajo
tenemos lo que son las clavículas como puntos de referencia, y luego tenemos lo que es el manubrio. El esternón, donde ya no haya hueso. Exactamente, comenzamos a bajar donde lo que es el esternón, y luego a donde ya se termina el hueso, ahí exactamente, donde está aguadito, ahí es precisamente donde es el apéndice cifoides, abajo. Ahí donde ya no hay huesito, ese es el espacio, porque abajo de eso pues ya está el bebé. Ya está el bebé. Y entonces ahí podemos complicar más la cosa. Obviamente, saliendo de esta crisis o de esta emergencia, necesitamos consultar inmediatamente con nuestro ginecólogo, porque ese tipo de maniobras pueden desencadenar un trabajo de parto. Sí, así es. Bueno, veamos el siguiente video de apoyo, Rodolfo. Es una resucitación cardiopulmonar en una paciente embarazada. Imagínense, cae desmayada y obviamente tenemos que estar seguros de que es un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Sí. A ver, coméntanos. Bueno, casi siempre, si no lográramos sacar el cuerpo extraño, o por algún tipo de enfermedad X, o por un paro cardíaco, que puede ser súbito, siempre es necesario evaluar a la víctima. Esto ya lo vimos en múltiples ocasiones, aplicamos el famoso CAV, ¿verdad? Que es el CAB, que básicamente es verificar que haya circulación, que abrir la vía aérea a través de la técnica frente-mentón, y luego verificar que los movimientos respiratorios. Si estos no están presentes, es necesario iniciar el RCP, ¿verdad? Sin embargo, en el video podemos ver algo bien interesante, y es que están desplazando lo que es la pelvis, digamos, de la mamá, haciéndola de lado. Si ustedes lo ven ahí. Básicamente la técnica o la teoría consiste en que de esa manera el bebé se desplaza un poco de lado y no está haciendo presión directa sobre lo que son las arterias y venas que bajan en la cavidad abdominal, y de esa manera permite que haya un mejor flujo a la hora que se está dando la reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, en este caso tiene que ser muy eficiente la reanimación, porque recuerden que no estamos solamente dándole soporte a la mamá, sino que estamos también dándole soporte al bebé, y el primero que va a sentir los cambios va a ser el bebé, ¿verdad? El primero que va a comenzar a sufrir es el bebé. Entonces estamos corriendo contra el tiempo, definitivamente. Muy bien. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Espero en Dios que nunca tengamos que aplicar una resucitación cardiopulmonar a una paciente, ni embarazada ni no embarazada, pero si no, pues ya lo aprendió, ¿verdad? Ya más o menos tienen la idea. Y lo importante es que luego hay que activar el sistema de emergencia, el 132, y llevar a consultar. Sí, ¿verdad? definitivamente. Siempre tenemos que activarlo, ¿verdad? Porque esto es lo que nos puede salvar la vida. No confundamos el 132 con el 911. Son cosas completamente diferentes, ¿verdad? ¿Alguna última consideración con las embarazadas, la atención primaria a embarazadas? Bueno, que quisiera utilizar un término de uno de los profesores que tuvimos en la Facultad de Medicina hace muchos años, que decía que una mujer embarazada es extremadamente delicada, ¿verdad? Entonces, tener una mujer embarazada en circunstancias como estas no es tan fácil, ¿verdad? Entonces tenemos que activar el sistema de emergencia a la brevedad posible y hacer todo lo que es a nuestro alcance para darle el soporte vital básico. Bueno, ya en tono de broma, pero yo te puedo decir, no solo la embarazada, todas las mujeres somos muy delicadas. Todas las mujeres son delicadas. Muchísimas gracias. Aprovecho para mandar un saludo a lo que es la unidad del Seguro Social de Santa Tecla, San Antonio, donde estoy ahorita casualmente desarrollando un curso. Muchachos, ya está su saludo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos con nuestras invitadas del día de hoy, todas mujeres delicadas, para terminar el tema de hoy. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Aquí estamos nuevamente ya hablando del tema que este día nos tiene reunidas, gastroenteritis infantil. Ya le dimos muchísima importancia a la hidratación, porque de verdad eso es vital para la recuperación de un niño y también de un adulto, claro está. Ahora bien, hablemos de las prácticas que no queremos que por favor nadie que esté en casa haga, que ni le aconsejen ni los vecinos ni nadie. A ver, dinos, Ivonne, las más frecuentes que tú quieres que la gente aprenda a no hacer. Sí, estas prácticas erróneas se llaman etnoprácticas porque viene del término etnia. Son prácticas que de repente heredamos por nuestros antepasados. Son prácticas que hacía la abuelita, hacía el bisabuelo, y pues en la casa no hay quien falte que dé la opinión cuando un niño está enfermo. Entonces, una de las prácticas más frecuentes y quizás más peligrosas es el chupón de la mollera.
La mollera es una fontanela, es un espacio donde el cerebro está sin cobertura sólida y cuando la mollerita se hunde o la fontanela se deprime, que es el término adecuado, significa que el niño está deshidratado. Entonces, no sirve de nada que lo lleven a que manipulen esa zona tan delicada de su cabecita, porque si no hay una buena hidratación, la fontanela no va a llegar al nivel que tiene que estar. Entonces, si ustedes permiten que a su hijo le hagan algo así, corren el riesgo que tenga daños permanentes a nivel de su cerebro. Hay casos de hemorragias intracraneales severas con daños irreversibles con esta práctica. Lo mismo sucede cuando los cuelgan de los piecitos y los agitan, también pueden haber hemorragias intracraneales. Tomas de aceite con ajo, por favor evítenlas. Un bebé abajo de los 6 meses, su intestino no está diseñado para recibir nada más que no sea la leche materna o la fórmula infantil para esa edad. Entonces, por favor, eviten estas tomas de aceite caliente con ajo. Yo he visto quemaduras de esófago y de cavidad oral por esta práctica. Tomas de ruda, tomas de cualquier otra hierba, también están contraindicadas porque ya hablamos que lo importante es hidratar y eso es lo que le va a salvar la vida a su hijo. Entonces, por favor, evite hacer caso de estos consejos porque la 100% responsable de la salud de su hijo es usted. Entonces, mucha gente puede opinar, pero al momento de estar con su hijo grave en el hospital, la responsable va a ser usted. Es un bebé que no puede decidir por sí mismo y usted es la que decide si lo que le hace lo va a perjudicar o no. Entonces, mi consejo así, muy encarecidamente, por favor, no hagan ninguna de esas prácticas. Pueden empeorar de forma muy grave la salud de su hijo. Muy bien, gracias. Más que un consejo, es una súplica. Es una súplica, por favor no lo hagan. Ahora bien, doctora Nancy, el tratamiento de la gastroenteritis, dijéramos básico, sin mencionar medicamentos, claro está porque cada caso es diferente, pero básicamente siempre se va a necesitar algo para restablecer la flora. Hablemos un poquito de eso. Hay diferentes tipos, diferentes marcas para restablecer la flora. Estos más que todo son probióticos, ¿verdad? Los probióticos es eso, son un tipo de bacilos, de lactobacilos usualmente, son bacterias buenas que lo que van a hacer es ir a estimular y a recubrir nuevamente la flora intestinal, lo que va a ayudar a que vaya desinflamando y a que vaya pasando ese proceso e incluso combate la proliferación de las bacterias o de los agentes patógenos que ha causado la enfermedad. Entonces ese es principalmente lo que nosotros hacemos al dar ese tipo de probiótico, ¿verdad? También a veces podemos dar, bueno, algo para el dolor, si en caso el niño presenta dolor, el médico puede recetarle algo para los cólicos. Sí, exacto, hay medicamentos que nosotros dejamos cuando hay demasiado retorcijón, ¿verdad? Muchos cólicos, mucho llanto, mas sin embargo esto debe ser medicado, ¿verdad? Y con una dosis exacta, porque también la sobredosis en estos casos pues puede traernos consecuencias dañinas. Y yo dejé ¿verdad? en el tintero algo importante, el por qué usted en casa no debe automedicar a su niño con nada que a usted se le ocurra ni que le digan, pero mucho menos con medicamentos para las náuseas. ¿Por qué razón? Porque el vómito es nada más un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo está tratando de sacar todo lo malo. Entonces al inhibir el vómito, se queda todo adentro, las toxinas se reabsorben, pueden reabsorberse aún más y causar un estado de sepsis, por ejemplo, o incluso pueden haber una disminución de los movimientos intestinales, cual también puede darnos una distensión abdominal, un hilo paralítico y otro tipo de complicaciones, que ya de por sí la diarrea tiene sus complicaciones y nosotros al dar este tipo de medicamentos pues los complicamos muchísimo más. Aparte que existen medicamentos que tienen como efectos secundarios cuestiones graves, ¿cierto, Ivonne? Sí, muchos de los medicamentos que se utilizan para el vómito tienen efectos que nosotros llamamos extrapiramidales a nivel del sistema nervioso central, porque ahí es donde ejercen su función. Entonces son medicamentos bien delicados que el pediatra los calcula por kilogramo de peso, no es la misma dosis que le toca
a un niño o a otro, ¿verdad? Entonces, estos medicamentos no se deben automedicar, ¿verdad? Siempre deben ser prescritos por un médico, y con los medicamentos para disminuir los movimientos peristálticos, como los antiespasmódicos, le llamamos nosotros, que son medicamentos que se utilizan para calmar el dolor por la diarrea, también deben usarse con sumo cuidado, porque cuando se usan de forma indiscriminada podemos causar una complicación que se llama invaginación intestinal, que es cuando el intestino delgado, que se está moviendo muy muy rápido porque está queriendo sacar todas las toxinas de la infección, se mete dentro de otra misma asa intestinal. Generalmente es del íleon, que es la parte final del intestino delgado, hacia el colon, se mete como si fuera un calcetín. Una complicación Entonces, definitivamente seria. Esto causa obstrucción intestinal, evacuaciones con sangre, y es una urgencia quirúrgica. Entonces, por eso es que lo único que usted puede hacer en casa es hidratar. Y si tiene algún dato de alarma, consultar, no ningún medicamento. Carlita, la forma en la que voy a ir regresando los alimentos. Bueno, lo importante es que podamos dar alimentos que sean muy bajos, o mejor que no contengan nada de condimentos, un alimento que sea bajo en grasas y alimentos bajos en azúcares. Es decir, evitemos las sopas de sobre, por favor. Exactamente. O sea, es bueno porque le podamos preparar una sopita cuando ya ha pasado el cuadro de los vómitos, o que eso ya está controlado. Le podemos dar una sopita de pollo, pero siempre quitándole la grasa, para que no vayamos a agravar el cuadro. Entonces, alimentos muy grasosos no se debe dar, alimentos con condimentos tampoco se debe dar, y alimentos muy azucarados tampoco son recomendados, sino dar una alimentación un poquito más liviana. Bueno, muchísimas gracias, señoras guapas. Nancy, un placer. Ivonne, gracias, Carlita. De verdad, gracias. Espero que la gente que esté en casa haya aprendido muchísimo hoy de qué cosas hacer y especialmente qué cosas no debemos hacer. El día de mañana, viernes dedicado a las féminas, a las mujeres, vamos a estar hablando de un tema para embarazadas. Hablaremos tanto de vacunación como de exámenes especiales que deberán hacerse durante el embarazo. Pero por hoy les deseo una linda tarde de jueves y que Dios me los bendiga. Para tratar la gastroenteritis, debe tomar en cuenta lo siguiente. 1. Se debe guardar reposo en casa y beber gran cantidad de líquidos para evitar los mareos, fatiga, dolor de cabeza, problemas musculares y náuseas causadas por la deshidratación. 2. Administrar únicamente los medicamentos que el doctor indique, ya que la automedicación puede causar problemas gástricos. 3. Durante las primeras 24 horas no se debe ingerir alimentos sólidos, por lo que se le recomienda beber jugo de naranja o té. Deben ingerirse 2 litros diarios como mínimo, sin azúcar, ya que este puede prolongar la diarrea. Manzanas, arroz blanco y pechuga de pollo son alimentos recomendados para una dieta en el tratamiento.